vamos a ir a la palabra de Dios, allí en Mateo capítulo 7, versículos 24 hasta el 8:1. Bien, vamos a leer la escritura que es lo único inerrante que se dirá esta mañana. Lo único perfecto esta mañana es la palabra de Dios. Dice así la escritura: por tanto, cualquiera que oye estas palabras mías y las pone en práctica, será semejante a un hombre sabio que edificó su casa sobre la roca, y cayó la lluvia, vinieron los torrentes, soplaron los vientos y azotaron aquella casa, pero no se cayó porque había sido fundada sobre la roca. Y todo el que oye estas palabras mías y no las pone en práctica, será semejante a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, y cayó la lluvia, vinieron los torrentes, soplaron los vientos y azotaron aquella casa y cayó, y grande fue su destrucción. Cuando Jesús terminó estas palabras, las multitudes se admiraban de su enseñanza, porque les enseñaba como uno que tiene autoridad y no como sus escribas. Y cuando bajó del monte, grandes multitudes le seguían. Oremos. Padre, te damos gracias porque tu palabra tiene la autoridad para revelarnos a Cristo y su evangelio. Padre, te necesitamos en esta mañana. Quita, Señor, remueve toda distracción en esta mañana para que tu palabra santa sea proclamada con libertad, Padre. Te pido que dispongas nuestros pensamientos y nuestros corazones para poder poner en práctica tu palabra, Señor. Te pido, por los méritos de Jesucristo, que nos ayudes no solamente a oír tu palabra con libertad, sino que también podamos ponerla por obra en nuestras vidas, para la gloria y la exaltación de tu nombre. Te lo pido por Cristo Jesús, quien murió en la cruz y es poderoso para alentarnos a vivir tu palabra. Amén. Bien, tenemos una palabra por escuchar, pero también tenemos una palabra por aplicar. Hay una diferencia entre ser inteligente y ser sabio. Muchas personas están llenas de conocimiento. Cada vez quieren conocer más, quieren acumular más información. Sin embargo, poco se lleva a la práctica. Hoy en día abundan tanto los recursos bíblicos que tenemos todo tipo de ofertas en videos, en Facebook, donde quiera que podamos ir. Hay muchas fuentes de conocimiento, hay sana doctrina también. Allí en la internet hay mucho que aprender. Sin embargo, es poco lo que se lleva a la práctica. Ahora, ser sabios no es solamente acumular conocimiento, sino llevarlo a la práctica. El sabio aplica el conocimiento a su vida. Aún sus malas experiencias se convierten en una fuente para ser transformados, para mejorar, para aprender. El sabio crece en sabiduría a lo largo del tiempo. Usa ese conocimiento para su vida. En otras palabras, se puede decir que la diferencia entre los inteligentes y los sabios tiene que ver con la forma en que usan su conocimiento.
Y precisamente en este texto, al finalizar el Sermón del Monte, el Señor Jesucristo nos recuerda que no es suficiente escucharlo a Él. No es suficiente ni siquiera asombrarnos con las palabras de Cristo. No es suficiente memorizar sus palabras, subrayar sus palabras, entender sus palabras, si no las aplicamos a nuestras vidas. Si no reconocemos lo que Él ha dicho, lo que hemos repetido insistentemente a lo largo del Sermón del Monte, necesitamos corazones íntegros más allá de una obediencia externa. No podemos contentarnos con obedecer de manera mecánica si no descansamos en la suficiencia de la cruz. Y este es el mensaje en esta mañana. Fue anunciado en el aviso que les envié. Los sabios no solamente escuchan el Evangelio, sino que practican el Evangelio. Vamos a repetirlo. Los sabios, no, yo lo voy a repetir. Los sabios, qué juiciosos. Los sabios no solo escuchan el Evangelio, sino que practican, ejercitan el Evangelio. Y vamos a dividir este texto en dos partes. En primer lugar, vamos a ver que practicar el Evangelio hace la diferencia entre el sabio y el necio, de los versículos 24 al 27. Y en segundo lugar, veremos que la autoridad de Cristo nos capacita para practicar el Evangelio, los versículos 28 al 29. Entonces vamos a mirar inicialmente que practicar el Evangelio hace la diferencia entre el sabio y el necio. En el versículo 24, volvamos allí al texto, hay un por tanto. Cada vez que vemos un por tanto, está conectando la idea anterior. Recordemos que hablábamos cómo el Señor Jesucristo rechaza a aquellos que no dan fruto y que es necesario dar fruto. Y dar fruto está directamente asociado con las palabras del Señor Jesucristo. Él se dirige a una multitud que está escuchando atentamente, pero Él hace una aclaración. No es suficiente escuchar las palabras de Cristo. No es suficiente estar familiarizados con las palabras de Cristo. Porque Él dice lo siguiente: cualquiera que oye estas palabras mías y las pone en práctica, es semejante a un hombre sabio que edificó su casa sobre la roca. Entonces tenemos dos clases de respuestas a las palabras del Señor Jesucristo. Y son ilustradas esas respuestas a las palabras del Señor con dos hombres, uno sabio y uno necio. Ambos tienen en común que escuchan las palabras de Dios, de Cristo. Ambos están conectados, están atentos a escucharlo, pero sus destinos son totalmente diferentes. ¿Y qué hace la diferencia? La práctica, la obediencia a las palabras de Cristo. Escuchar y poner en práctica se asemeja a un hombre sabio que edificó su casa sobre la roca. Y la palabra sabio no tiene que ver con la inteligencia humana, con la malicia, que llamamos aquí en Colombia la malicia indígena, ¿no? Entonces decimos, uy, no, qué astuto. No. La palabra sabio aquí no tiene que ver con una inteligencia humana, sino con aquel que es consciente, que es prudente, que medita en las palabras del Señor, pero su vida responde al conocimiento que ha adquirido. En otras palabras, el sabio es aquel cuya conducta es el resultado de una meditación profunda antes de simplemente hacer cualquier cosa que se le viene a la cabeza.
Es decir, el sabio antes de actuar está guiado por el Evangelio. Él no está saliendo allí a hacer cosas instintivamente, producto de su carne. No está actuando de una manera inconsciente, sino que no pasa por alto las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Medita en el Evangelio el sabio. Practicar tiene que ver, lo dice el Señor, que pone en práctica, tiene que ver con expresar con nuestros hechos los pensamientos de nuestra mente. Vivir de manera alineada, no sé, como de manera consciente con las palabras del Señor Jesucristo. Es vivir con una confianza absoluta en la suficiencia de Cristo y su obra redentora. Ser sabio significa entender que hemos sido aceptados por el Padre no por nuestras buenas obras, no por nuestro buen comportamiento, sino que la garantía que tenemos es la cruz de Jesucristo. Por eso es que el Señor reprende con vehemencia, con fuerza a los fariseos. Él dice a todos los que le están escuchando, si su justicia no es superior a lo de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Los fariseos confiaban en su conducta, pero el Señor Jesucristo demanda una respuesta a su evangelio. Pero también hay la otra cara de la moneda. En segundo lugar, hay otro hombre, dice el versículo 26, y todo el que oye estas palabras mías, es decir, tiene un paralelo con el anterior, pero no las pone en práctica, será semejante a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Ahora, esta palabra insensato tiene que ver con una persona que es necia, que solo vive para el hoy. Es decir, todo lo hace instintivamente. Tiene que ver esa necedad, esa insensatez. Vivir como un necio significa que no es consciente de su futuro eterno. No piensa en la eternidad, solo piensa en amasar el hoy, en lo que ve en sus ojos. No le preocupa el futuro. Desprecia la sabiduría y construye sobre la arena. Construir sobre la arena en este contexto del Señor Jesucristo es construir un comportamiento religioso sin la cruz. Construir sobre la arena es no tener en cuenta la obra de Cristo, sino mi conducta únicamente. Y vamos a tener problemas, porque el insensato tiene un gran problema. 27 dice, y cayó la lluvia, vinieron los torrentes, soplaron los vientos y azotaron aquella casa y cayó, y fue grande su destrucción. Lo interesante es que los versículos 25 y 27 nos muestran la forma como ambas construcciones, dice el Señor, fueron sometidas a las mismas calamidades. Lluvia, vientos, ambas fueron azotadas, pero solo una permaneció en pie, la del sabio. Ambas casas eran aparentemente iguales en su diseño, es decir, si alguien viera esas dos casas, dice el Señor, lucirían igual, ¿no? De pronto la del insensato era un poquito más adornada, porque tenía buenas obras por fuera. Pero quizás eran iguales en su fachada,
quizás eran iguales en apariencia, sin embargo, al ser sometidas a las inclemencias del tiempo, se revelaron sus fundamentos. Mientras el uno reveló un cimiento firme y sólido, la roca, la otra cayó y fue grande su ruina. Tarde o temprano se revelará el cimiento de nuestros corazones, especialmente cuando vienen las crisis, especialmente cuando somos sacudidos, no por los vientos físicos, sino por los vientos del juicio de Dios que vendrá. El Señor está hablando en términos, lo que se denomina teológicamente, términos escatológicos. Está hablando del final de los tiempos donde todos los corazones serán revelados y se mostrará el cimiento de cada corazón, si fue la cruz de Cristo o fue una religiosidad externa únicamente. Esto me recuerda, hace poco, creo que salió en todos los noticieros, un edificio en Miami, a medianoche, en la madrugada, hay videos, inclusive es espeluznante, ¿no? Porque hay un video donde se muestra que se empieza a caer todo y prenden la luz en uno de los apartamentos. Y en segundos todo cae y desaparece. Dicen los expertos que había un problema de cimentación. Esto es exactamente lo que estamos hablando del Señor Jesucristo. Esa ilustración. Al final se desploman todos aquellos que no practican el Evangelio, que no practican las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Necesitamos llevar a la práctica el Evangelio de Jesucristo cada día. Necesitamos, ¿cómo lo llevamos a la práctica? Quizás algunos de ustedes dirán, no, pero tengo que esforzarme por ser más bueno, porque no doy la talla. No se trata de eso. No se trata de esforzarse por quizás saber más teología, eso es parte, pero en realidad se trata de poder descansar en la gracia de Cristo y no en nuestras obras. Descansar en la obra de Cristo redentora, porque es el poder de la cruz el que nos lleva a amar a Cristo. Es el poder del Evangelio que nos da la capacidad no solamente para obedecer externamente, para portarnos bien, para hacer un esfuerzo sobrehumano para amar a alguien que no merece ser amado. No. Necesitamos el Evangelio que nos da un nuevo corazón, unos nuevos afectos, unos nuevos anhelos por Jesucristo, no solamente para obedecer como los fariseos que externamente parecían muy meticulosos en cumplir todo lo que decía la ley, pero en realidad sus corazones estaban alejados de Cristo porque tenían al Mesías, al Redentor delante de Él y no lo adoraron. No se rindieron, sino que lo crucificaron. Ahora, ¿cómo podemos estar seguros de que el día del juicio, al ser revelados los cimientos de nuestros corazones, van a quedar en pie? ¿Cómo podemos tener la certeza de que nos mantendremos en pie y no como el edificio de Miami? Solo quedó tierra después del lujo que tenían frente a la playa. Eso nos lleva al segundo punto. Versículos 28 al 8:1. La autoridad de Cristo nos capacita
para practicar el Evangelio. Practicar el Evangelio hace la diferencia entre el sabio y el necio. Pero es la autoridad de Jesucristo la que nos capacita para practicar el Evangelio. No podemos en nosotros mismos. Al terminar sus palabras, dice el versículo 28, cuando Jesús terminó estas palabras, las multitudes se admiraban de su enseñanza porque les enseñaba como uno que tiene autoridad y no como los escribas, como sus escribas. Al terminar este discurso, en el cual el Señor Jesucristo hace una invitación a todos a seguir a su reino, a ser parte del pueblo de Dios, a tener una justicia superior, las multitudes pudieron rápidamente comparar las enseñanzas de Cristo con la de los fariseos. Ellos eran demasiado pulcros, amaban eso, amaban el respeto de las personas, amaban los vestidos largos, amaban que todos los respetaran y dijeran, uy, allá va un santo. ¿Qué hay que hacer para ser como ellos? Porque menospreciaban a los pequeños, menospreciaban a los humildes, subestimaban a los pobres. Para ellos no era digno que los leprosos entraran. Era un mandato de la ley, pero no tenían misericordia. Pero el Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, Él no habla con autoridad de tradiciones. Él habla con la autoridad de Dios, como Hijo de Dios. Él es el Rey eterno. Él no necesita que nadie valide sus palabras, porque sus palabras mismas tienen la autoridad de Dios. Y no podemos menospreciar sus palabras. No podemos dejar sus palabras para mañana. Es que qué lindo mensaje, pero mañana lo voy a obedecer. Esta semana no puedo, esta semana estoy full. Mi agenda está saturada de trabajo. Otro día obedezco. Mañana me propondré obedecer al Rey. Tengo tiempo, estoy joven, tengo vitalidad, fuerzas para gastarme la vida en esta tierra aún. Quizás cuando esté en la UCI, me acordaré de sus palabras. Quizás cuando esté en el lecho de dolor, me acordaré de sus palabras. La autoridad del Señor Jesucristo, no podemos subestimarla como letra muerta. Porque Él no se limitó solamente a enseñar, sino a cumplir la ley y los profetas. Y lo maravilloso es que el cumplimiento de la ley incluía Isaías 53, el siervo sufriente que iría a la cruz. Él cumplió y ejerció su autoridad como Mesías, yendo a la cruz por nosotros. La autoridad del Hijo de Dios la vemos inmediatamente cuando Él baja del monte, inmediatamente comienza a sanar, a limpiar a los desvalidos. Él sana inmediatamente al siervo de un centurión gentil, que según los fariseos no merecía misericordia. Él limpia los pecados de un hombre que estaba en un lecho, perdona los pecados. Él tiene la autoridad para limpiar nuestros pecados profundamente, y si hay
Alguien que nos acosa, nos acusa, nos respira en la nuca los pecados pasados. Jesucristo los pagó por ellos en la cruz. Él es la garantía para que podamos practicar el Evangelio. Él nos da su espíritu para anhelar el Evangelio. Porque la autoridad de Cristo es suficiente para confiar en Él. Y su obra redentora es suficiente para practicar el Evangelio, no en nuestras fuerzas. Porque la fe no es un esfuerzo. Quizás te han enseñado, y aquellos que nos miran más adelante, les han enseñado que tienen que hacer un gran esfuerzo para obedecer a Dios. Un gran esfuerzo para cumplirle a Dios. Pero la fe no es eso. La fe nuestra es fundamentarnos en la roca, que es Jesucristo. Es por el poder de la cruz, descansando en su obra, que podemos practicar el Evangelio. Es probable que, como hablábamos ayer, algunas veces nos sentimos indignos, aún por venir a la iglesia, aún para orar, nos sentimos indignos. Creemos que estamos tan sucios, tan cargados, que somos tan descalificados para presentarnos a Dios, porque creemos que nuestra relación con Dios depende de nosotros, pero no depende de nosotros. Está sostenida en el Evangelio, en la cruz de Jesucristo, como sustituto perfecto de nuestros pecados. Aunque nos sintamos incapacitados para dar la talla a aquellos que quizás creemos que levitan, que vuelan con su santidad. Esos están en Roma, ¿no? En Italia están los que levitan, a los que aman las vestiduras blancas y las plazas adornadas, llenas de estatuas muertas. Muchos quieren ser como ellos, pero nunca han conocido el Evangelio. Ahora, quisiera culminar. El Señor Jesucristo en el versículo 8:1 dice: y cuando bajó del monte, Él subió al monte, como Moisés, subió al monte Sinaí, recibió la ley y luego bajó. Pero el Señor Jesucristo, Él mismo, es el autor de la ley. No bajó nadie de allí, insignificante. Bajó el Rey de los cielos y de la tierra, del monte. Grandes multitudes le seguían al bajar. Y ahí concluye el Señor su discurso. Quisiera también concluir este mensaje, concluir esta serie del Sermón del Monte, que lo hemos visto versículo a versículo, desde el capítulo 5, versículo 1. Durante estos meses, algunos por Zoom, otros aquí, pero hoy lo terminamos y quisiera completar dando algunas maneras de practicar el Evangelio, porque ustedes dirán: bueno, pero ¿cómo? ¿Qué es lo que hay que hacer para practicar el Evangelio? En primer lugar, practicar el Evangelio es apoyarnos en la cruz cuando no tengamos deseos de obedecer a Dios. Cuando no tenemos deseos de obedecer, recordemos la cruz de Jesucristo, que obedientemente fue como siervo sufriente. Son sus aflicciones. Él dijo: consumado es. Significa que toda nuestra deuda fue pagada para que diariamente obtengamos entrada al trono de Dios.
Si no tienes deseos de obedecer a Dios, simplemente necesitas recordar que Jesucristo pagó por tus pecados para amarlo. Pero practicar el Evangelio también es recordar que nuestra satisfacción no se encuentra en las cosas materiales de este mundo. Es bueno comprar, ir de shopping. Pero nuestra satisfacción no se encuentra allí, en las riquezas de este mundo, sino en las riquezas de Cristo, que compró con su sangre para nosotros. Practicar el Evangelio es examinar continuamente nuestros corazones que pueden traicionarnos, que pueden engañarnos, son engañosos para emitir juicios sin mirar la viga que tenemos en nosotros. Practicar el Evangelio es no conformarse con una obediencia mecánica, artificial, sino obedecer motivados por el amor a Dios. No para que me mire el pastor, no para que me mire el hermano, no para que me miren y exhibir una buena conducta, sino por amor al Rey que vertió su sangre por nosotros. Practicar el Evangelio es entender que estamos siempre bajo el cuidado de Dios, que Él conoce nuestras necesidades, que Él nos trata como a hijos, porque un padre malo ni siquiera dará, si su hijo le pide pan, no le dará una serpiente. Practicar el Evangelio significa que somos hijos de un Padre generoso, que es abundante con nosotros. Practicar el Evangelio es vivir cada día en la expectativa del reino de Dios, poniendo nuestras esperanzas en su venida y no en las cosas que distraen su gloria. Muchos esperan sus esperanzas en un nuevo gobierno. Hay que orar por eso también. Muchos esperan que esto va a cambiar cuando la juventud tome el control del Senado, de la Cámara, no sé dónde más quieren dirigir. Hay muchos potenciales líderes. Muchos están esperando quizás con una mentalidad fatalista, pensando que vamos a ir de mal en peor. Pero en realidad, practicar el Evangelio significa enfocarnos en el reino de Dios, en las cosas eternas, como prioridad para nuestras almas. Este es un buen momento para comenzar a vivir como sabios y no como necios e insensatos. Este es un buen momento para comenzar a experimentar la reconciliación del Padre. Este es un buen momento para descansar en la cruz y que nuestra justicia sea superior a la de los escribas y fariseos. Vamos a orar. Padre, te adoramos en esta mañana porque sabemos que tú eres Dios en los cielos, que tu poder infinito se manifestó y tu gloria en la cruz del Calvario. Gracias por Jesucristo, nuestro sustituto, quien vivió nuestra vida perfecta para vestirnos de su santidad y quien murió nuestra muerte para que nosotros podamos morir al pecado. Gracias por su victoria en la cruz sobre la muerte
porque es nuestra garantía que no importa cómo nos sintamos, no importa cuál sea la condición de nuestras almas, tú nos darás perdón, nos darás gozo, paz, esperanza. Ayúdanos a practicar el Evangelio, a recordar tu obra más allá de nuestras propias vidas imperfectas. Padre, gracias Señor por todos mis hermanos. Ayúdalos a dejar atrás todos los temores de acercarse a ti. Ayúdalos a entender que tú has salvado a un pueblo y que aquel que comenzó la obra la terminará para siempre, a pesar de nuestras debilidades. Señor, te adoramos, te necesitamos. Guíanos en tu sabiduría y no en nuestras estrategias, aún para continuar con esta iglesia que comienza. Muchos vendrán, Señor, quizás cargados, derrotados, avergonzados, manipulados, confundidos. Ayúdanos a poder guiarles a tu evangelio glorioso, que es libertad y paz. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Salvador y sustituto perfecto. Amén.